Una de las características más interesantes del ser humano ha sido el reconocimiento, la creencia de que existe un mundo no material, un mundo espiritual, en el cual habría un ser superior llamado Dios, manifestándose a lo largo de los siglos y de la historia diferentes ritos, creencias y actitudes que han llevado a fortalecer esa creencia siglo tras siglo en ese ser que podríamos llamar bajo el nombre común de Dios. Con apenas 1.400 gramos, el cerebro humano tiene 80.000 millones de neuronas, siendo el hogar donde habita nuestra mente y la consciencia. En la actualidad sabemos que el número de conexiones entre neuronas o sinapsis llega a la friolera cantidad de 10 billones de conexiones, cifra que está muy por encima de la edad del universo. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿por qué millones de personas creen en Dios? ¿Es Dios una creación del cerebro? ¿O ha creado el cerebro las estructuras para detectar a Dios? ¿Existe un bucle por el cual la mente crea a Dios y Dios es detectado por el cerebro? Sea como fuere, nuestra especie es la única del planeta que, dotado de un cerebro, cree en la existencia de un ser llamado Dios. Sin embargo, nuestro cerebro es capaz de resolver muchos problemas que no son capaces de resolver los ordenadores. Jugar al ajedrez, resolver complejos problemas matemáticos o traducir textos de un idioma a otro requiere inteligencia. ¿Se puede ser inteligente sin cerebro? ¿Hay seres vivos que hagan tareas inteligentes careciendo de cerebro? Un ejemplo son las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas que con apenas unas micras habitan en cualquier territorio del planeta Tierra. Aunque carezcan de cerebro, las bacterias muestran complejos comportamientos. Un ejemplo es la quimiotaxis. Supóngase que ponemos una sustancia atractiva en el centro de un medio. Las bacterias, gracias a un apéndice llamado flagelo, se desplazarán nadando hacia dicha sustancia atractiva. En el interior de las células de plantas y animales existe el citoesqueleto. Se trata de un entramado tridimensional de filamentos que intervienen en funciones tales como el transporte de sustancias, la división celular, y entre estos microfilamentos el más importante son los microtúbulos. Desde los años 90 del siglo pasado existe una hipótesis por la cual los microtúbulos, que también están dentro de las neuronas, podrían intervenir en procesos de aprendizaje y también en una facultad superior como es la consciencia. Esta hipótesis fue formulada por el anestesista Stuart Hameroff justo con el físico premio Nobel Roger Penrose en la década de los 90. En ocasiones nuestro cerebro ha sido comparado con los ordenadores, ya que ambos son capaces de almacenar y procesar la información. Además de la quimiotaxis y los microtúbulos, otros sistemas moleculares podrían estar detrás de la inteligencia. Otro ejemplo serían los procesos químicos complejos llamados de reacción-difusión que estarían detrás de los bellos patrones que exhiben muchos animales en la naturaleza. En 1952, el científico británico Alan Turing propuso dos sustancias, una llamada activadora, que promocionaría la pigmentación, frente a otra inhibidora, que actuaría en sentido contrario. A su vez, el activador promocionaría la síntesis del inhibidor, el cual inhibiría al activador. En la actualidad se cree que además de estas reacciones dar lugar a estos patrones, también estarían implicadas en procesos relacionados con la memoria y el aprendizaje. Un concepto emergente en investigación biológica es el de bioelectricidad. Sabemos que los seres vivos producen campos eléctricos debido a una serie de fenómenos fisiológicos. Estos campos eléctricos permiten la comunicación entre unos individuos, tal y como ocurre en las bacterias, por ejemplo, cuando forman lo que se llama una biopelícula. Pero si hay un mecanismo interesante es el de quorum sensing o percepción de quorum. Es un mecanismo que se presenta en las bacterias. La bacteria, a partir de un gen LUX-I, produce una sustancia llamada AHL que una vez en el medio es recibida por otras bacterias y en concreto esto llevaría a la activación de la información genética en los genes. Este sistema de comunicación entre bacterias también permite comportamientos muy inteligentes dentro de la colonia y permite la formación de sociedades complejas, como es el caso de las biopelículas o biofilm a las que antes nos hemos referido.
Utilizando algunos de los mecanismos que hemos descrito, las bacterias son capaces de anticiparse al medio, exhibiendo algo parecido al reflejo de Pavlov. Además de las bacterias, las plantas son otro de los seres que habitan nuestro planeta y que carecen de cerebro, manifestando comportamientos inteligentes. Algunos botánicos han querido ver en una estructura llamada el meristemo, que aparece aquí con el número 1, y ubicada en la raíz de la planta, un auténtico cerebro. Por consiguiente, podemos concluir que la inteligencia no es un atributo único del ser humano, estando distribuida entre plantas, microorganismos y animales. Ahora bien, ¿pueden otros seres vivos sentir a Dios? En la actualidad se cree que hay regiones cerebrales responsables de crear esa experiencia que llamamos Dios. A continuación, observamos las 4 áreas cerebrales implicadas en la espiritualidad: área parietal, lóbulo frontal, área prefrontal y lóbulo temporal. En el área prefrontal, las 2 zonas con mayor implicación son la medial y la ventral. Junto a las áreas mencionadas de la región prefrontal, el área medial del lóbulo temporal también se activa, por ejemplo, durante la meditación o el rezo. Ahora bien, mientras que el área prefrontal y lóbulo temporal participan en la experiencia, el área parietal se inhibe. Todas las estructuras que hemos mencionado están involucradas en crear la experiencia religiosa. Es el sistema límbico el que nos permite sentir dicha experiencia. Bien es cierto que no existe evidencia de que estas estructuras hayan sido creadas incluyendo entre una de sus funciones la experiencia religiosa.